queridos amigos, bienvenidos una tarde más a Demos Televisión. Hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con nuestro querido amigo Santiago Armesilla. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, encantado de hablar con vosotros de nuevo. Ha pasado casi, yo qué sé, casi un año desde la última vez. Pues sí, que además estuvimos hablando de tu libro, del último libro que hiciste de breve historia económica, si mal no recuerdo. Sí, breve historia de la economía. De la economía, perdona. Efectivamente. Y nada, te ibas para Argentina, que estás ahora mismo en Buenos Aires, realizando un trabajo de investigación acerca de la política llevada a cabo por ese país desde los años 80, 83, creo que me has dicho antes de empezar el programa, hasta ahora. Y Sí, bueno, te queda todavía, según nos estabas diciendo, pues prácticamente un año entero más allí. sí, la beca me acaba a finales de noviembre de este año y en diciembre ya regreso a la madre patria. Bueno, antes de empezar nuestro programa que va a hablar sobre el tema catalán y sobre el tema del discurso del rey, etcétera, me gustaría que nos contaras un poco cómo se observa la política nacional y cómo se ve desde fuera, como un observador no inercial, todo lo que está sucediendo en España. Hombre, pues teniendo en cuenta que son 13.000 kilómetros de distancia los que hay entre la península ibérica y el cono sur, y entre Madrid y Buenos Aires, se ve con eso precisamente, con distancia, con un poco más de frialdad, si lo quieres decir así. Yo estoy al tanto de todo lo que pasa todos los días en España, a nivel político, gubernamental, social, etcétera, económico también. Pero sí es cierto que cuando no estás sobre el terreno, pues la forma en la que puedes ver las cosas, pues es bastante más fría, es bastante más, es menos en caliente que si estuvieses viviendo allí. De todas maneras, siempre se ve con preocupación, no con alarmismo, pero sí estando un poco alerta, incluso desde el análisis político, de, de los movimientos que pueden desarrollarse a nivel político y social por parte sobre todo del nuevo gobierno, un gobierno pues bastante peculiar, que es una especie de farsa de aquel Frente Popular que hubo en el 36 y donde la oposición no sabe caracterizarlo, pero tampoco ellos pues pueden hacer mucho porque ya sabemos que, en primer lugar, la acción gubernativa española depende de los presupuestos generales del Estado que se voten en el Congreso y luego además depende también de los límites económicos que la Eurocámara, que el Parlamento Europeo y por tanto que Alemania te ponga y que a nivel militar te ponga Estados Unidos. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo ahora con Ábalos, Delcy Rodríguez y la administración Trump, que prácticamente pues incluso están pensando, como he leído hoy en un medio de comunicación, llamar a consultas al ministro Ábalos. Es decir, los márgenes de maniobra que tiene el Estado español son muy limitados a escala internacional y lo que va a intentar hacer el gobierno actual es movilizar a movimientos sociales para presionar a la oposición para que parezca que están ejerciendo algún tipo de soberanía, pero es una soberanía absolutamente falsa. O muy limitada, si queremos. Desde luego. Muy bien, pues en este sentido, porque no deja de ir orientado a lo que es la soberanía de una nación política, vamos a hablar hoy en nuestro programa acerca del último acontecimiento que, vamos a decir, a nivel más notorio desde el punto de vista político, que aunque fuera una cosa procedimental o vamos a decir como algo, como si fuera un ritual, que fue la apertura de la decimocuarta legislatura, el acto en el que presidía el rey y en el que se suscita una serie de elementos o de situaciones que ponen de manifiesto realmente en qué situación se encuentra España como nación, por no decirlo, y también como Estado. La noticia que hemos cogido para abrir es una noticia de hace un par de días que es de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, en el que ella dice que los grupos políticos independentistas con presencia en la Cámara incurren en una contradicción al ausentarse del hemiciclo durante la sesión de apertura solemne de la legislatura. Dice después que la presidenta del Congreso dice que forma parte de la libertad de cada grupo resolver si están o no presentes en la sesión, pero también de sus contradicciones. Eh,
dice que según ella, al presentarse a las elecciones y aspirar a tener representación parlamentaria, cabría esperar que respetan a todas las instituciones del Estado y que el acto de este lunes es una muestra de respeto al rey y aceptar las reglas del juego. Dice ella que esa contradicción tendrán que explicarla y que la pluralidad política que ejemplifica la variedad de partidos y formaciones políticas con escaño ha llegado para quedarse. Bien, eso por un lado. Y luego, de una manera breve no, voy a leer el breve manifiesto que hacen estos partidos independentistas para no asistir a esa apertura. Dice, el título, el frontispicio de esta aberración se llama No tenemos rey, democracia, libertad, repúblicas, en plural. Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración queremos manifestar. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que se sustenta, en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos. En el camino democrático hacia la libertad que aspiramos, el rey no es un interlocutor válido para nosotras y nosotros, ni tiene la legitimidad de nuestros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política. Menos aún cuando su papel con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado en el discurso autoritario pronunciado el 3 de octubre. La monarquía española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como las mayorías sociales del Estado anhelan. Una democracia real solo será posible desde la ruptura con la herencia, las bases y valores que representan al rey y su figura. Por ello, consideramos que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre los gobiernos y parlamentos que de la voluntad popular emanan. Solo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la voluntad popular, la libertad y la democracia. Bueno, Santiago, antes de hablar yo, tú que eres el invitado, ¿cuál es tu criterio sobre esto? Bueno, me preguntas en el fondo por el criterio de dos noticias que se complementan. Por una parte, lo que tenemos es el discurso de circunstancias de Meritxell Batet, que básicamente lo que pretende es mostrar algún tipo simplemente de institucionalidad política, es decir, soy la presidenta del Congreso de los Diputados, tengo que ejercer como tal y llamar, entre comillas, al orden a los partidos separatistas, y por eso les digo que es una falta de respeto no ver al rey, aunque es una falta de respeto no ver al rey, pero al mismo tiempo hay que respetar la falta de respeto de no ver al rey. Y para eso pactan con ellos en el Poder Legislativo pues ejercer el gobierno, ¿no? Y por otra parte pues tenemos un escrito que tiene dos lecturas, una lectura interna para la parroquia separatista que les vota, para que vean que son activos constructores de las nuevas repúblicas, aunque estén votando a un gobierno español. Y en segundo lugar, pues bueno, pues porque estos partidos separatistas, y en el fondo Podemos también, y los sectores más estúpidos del PSOE, pues se están dando cuenta que la monarquía ahora mismo, el rey, ejemplifica la unidad de España como institución. Y ya esto ya no es una cuestión de si importa construir una república española o no, sino que simplemente hablar de república, hablar de democracia, que es una visión fundamentalista democrática de la misma, si hablan de democracia real en vez de hablar de democracia realmente existente, pues con ello básicamente lo único que hacen es presionar lo máximo que pueden para tratar de acabar con una institución que ahora mismo es de las pocas, junto con el ejército, que pueden ejemplificar precisamente eso, la unidad de España y unificar a todas las regiones españolas. Yo creo que eso también explica un poco pues la absoluta nulidad de los poquitos republicanos españoles que quedan, entre otras cosas porque nunca, básicamente desde la Segunda República no ha habido un proyecto republicano español ni que merezca la pena, ni racional, ni absolutamente consistente. Hay que tener en cuenta que en España ha habido dos repúblicas, las dos fueron estrepitosos fracasos. La primera era federal y no duró absolutamente nada.
La segunda era unitaria, integral, pero se produjo en ella unos conflictos de lucha de clases que llevó a una guerra civil que prácticamente era, en el contexto de la dialéctica de estados y de imperios de los años 30, la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, pues lo que tenemos es una monarquía parlamentaria, constitucional, al estilo de los Países Bajos o de los países escandinavos o de Inglaterra, que copian algunas cosas de la Constitución de la República Federal de Alemania. Y ante eso se revelan estos partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, cuando, bueno, partido dice parte de un todo, y ellos no quieren formar parte de ese todo, sino que quieren romper ese todo. Y de ahí que ataquen a la monarquía, porque el ataque a la monarquía es el ataque a España. Ellos quieren acabar con la monarquía porque quieren acabar con España. Entonces hablan de democracia real, hablan de nosotros y nosotras, tienen un lenguaje ahí semiprogre bastante analfabeto funcional, pero que para su parroquia funciona. Ante eso, ¿qué oposición hay por el resto de partidos? Podemos y el PSOE no se van a oponer porque dependen de ellos para poder gobernar. El Partido Popular está a verlas venir y prácticamente la única oposición real partidaria que hay a este devenir separatista es un partido liberal conservador con un programa económico semi-minarquista, semi-libertario, que es Vox. Con lo cual la situación es entre mala y peor. Muy bien, Santiago. Bueno, yo lo primero que quería o quiero hacer recalcar es que ellos dicen en ese frontispicio, en ese rótulo, como habláis vosotros en la Escuela de Oviedo, dice: no tenemos rey, democracia, libertad, repúblicas, en plural. Es decir, no tenemos repúblicas dentro de una nación política. O sea, que esta gente que ocupa un escaño en el Parlamento Nacional se queja de que no tienen repúblicas. O sea, es como si un escocés se quejara pues, de que no tiene representación aquí en España o algo por el estilo. No entiendo muy bien, desde un punto de vista análogo, ¿no? No entiendo muy bien qué pretende decir que no tienen república. Bueno, es que si fueras una república, tú no pertenecerías a España, tendrías tu propia soberanía y así la ejercerías de manera autónoma. Pero vamos al asunto, vamos a ver. Es que, perdona que te corte, eso es básicamente lo que quieren. Cuando dicen que no tenemos república, se refieren a que no tienen república vasca, gallega y catalana. Ellos, si hay una república española, una monarquía española, les trae sin cuidado. El ataque que hacen a la monarquía española es en tanto que representa a la nación española y representa la unidad de España, debido, entre otras cosas, a el efectivo y fuerte discurso que hizo el monarca en su día después del falso referéndum, del malogrado referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Si hubiese un presidente de la República, si España fuese una república presidencialista o parlamentaria, atacarían también al presidente o al primer ministro de la República, en tanto que ejemplifique dicha unidad. Como atacan al rey, como atacan a la Guardia Civil, como pueden atacar al ejército, porque el proyecto que ellos tienen es estar en las instituciones españolas para minarlas. Lo que ellos quieren es destruir a España como nación política. Les da igual el formato del Estado que tenga. Les da igual si el formato es comunista, fascista, liberal, socialdemócrata. Eso es lo de menos. Ellos son hispanófobos, son antiespañoles. Y lo que quieren es destruir España. Ahí vamos. Eso es lo que quería yo introducir. Vamos a ver. En primer lugar, es de insolvente mental las declaraciones de esta señora, Meritxell Batet, al decir que es una contradicción que estos partidos no estén en la apertura de la legislatura. Pero vamos a ver, señora mía, pero vamos a ver. ¿Qué mayor contradicción? O sea, no es la mayor contradicción del mundo que una nación política albergue en su seno, legitime y legalice partidos que persiguen la destrucción de la nación y del Estado. ¿Qué nación del mundo permite partidos de facto en su ideología, en su manifiesto, en su acción política, partidos secesionistas, independentistas? Precisamente la Constitución significa, antes que la materialización de la separación de poderes a través de una representación, simboliza la unidad del sujeto constituyente. ¿Cómo narices va a existir una Constitución en la que haya elementos legitimados para destruir la unidad de ese sujeto? Pero es que esto es de ABC, eso ya lo decía Carl Smith. O sea, quien rompe la unidad del sujeto constituyente está rompiendo la Constitución, o sea, la nación. Es que eso es de perogrullo.
existen desde la ley fundamental de Bonn, el artículo creo que es el 79, que es lo que se llama la cláusula de eternidad, una serie de preceptos, igual que en otras muchas constituciones, pero bueno, la Grundgesetz, que es de donde prácticamente copian mal los insolventes de la comitiva esta que redactaron la carta otorgada que tenemos, tiene una serie de preceptos, claro, en las que la gente que había allí redactando eso es que estamos comparando a un charco con un océano, pues estaba desde todo el mundo, de Carlos Smith, una serie de primeros espadas en el derecho que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había aquí. Entonces, hay una serie de elementos medulares nucleares que son totalmente, incluso con un país ocupado, que dan fuste a una nación que redacta una ley fundamental con una ocupación americana. Pero es que Claro, lo que ocurre aquí, lo que hay que ocurre tener, aquí, hay que tener en cuenta que la Constitución española que tenemos actualmente se redactó bajo la tutela de poderes externos. sí, En primer bueno, lugar, el poder estadounidense, que estaba sí, interesado en hacer una transición democrática de la dictadura franquista a una monarquía constitucional que fuese absolutamente sumisa a los intereses militares estadounidenses, igual que ya lo era la dictadura franquista en gran parte, y de ahí la transición, y de ahí además también la descentralización territorial y la ley DONT que tenemos, y por otra parte la República Federal Alemana, que necesitaba una España democrática desindustrializada, y de ahí las más de 60 privatizaciones de empresas que realizó Felipe González cuando la asumió el poder. reconversión industrial, sí. Es que se privatizaron más de 60 empresas Eso lo cuando llegó explica el PSOE Roberto. al poder. Eso lo explica Roberto Centeno muy bien, cómo se destruye toda la industria, cómo con Franco había un 36% del PIB era del tejido industrial y ahora es de un 14 más o menos. Y cómo se va destruyendo las cabañas lecheras, cómo se destruye toda la industria siderúrgica a cambio de ese peaje por estar en la Unión Europea, por estar homogeneizarse a esos países supuestamente de nuestro entorno más avanzado. Pero La a lo que cuestión, iba, espera que termino con esta idea. La cuestión, y es muy importante porque está señalando el meollo del problema español. El meollo del problema español, que hay varios, pero uno de los más importantes es nuestra propia Constitución, la que tenemos. claro, Yo recomiendo mucho un artículo que está en el número 1 de La Razón Comunista, que es una revista que hemos empezado hace tiempo, de Alicia Melchor Herrera, precisamente sobre esas privatizaciones de empresas españolas que realizó el PSOE con Felipe González al mando. Y es que, si bien es cierto que los trabajadores en las empresas estatales franquistas no tenían control efectivo sobre las empresas, sí es cierto que tenían bastante más capacidad de maniobra en ellas que la que tuvieron después en la democracia. Con lo cual se da una paradoja que a mí, sinceramente, me importa tres pimientos decirlo públicamente. Pero es que Franco estaba a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español en lo que a gestión económica estatal de empresas se refiere. Con la descentralización de la gestión económica del Estado por la liberalización y con la descentralización regional que se da mediante la Constitución, España se queda prácticamente sin soberanía política y sin independencia económica, porque por una parte depende de la OTAN militarmente para maniobrar. España es necesario que esté unificada a nivel político-militar para servir de rompeolas a las migraciones a los inmigrantes del tercer mundo. Al mismo tiempo, dependemos militarmente, nuclearmente de Francia, que es la gran potencia nuclear de la Unión Europea, y más ahora después del Brexit. Porque no sé si sabes que Francia es el tercer estado en el mundo que más bombas atómicas ha explotado. sí, sí. El Reino Unido era la segunda potencia nuclear de la Unión Europea. Al irse el Reino Unido, Alemania, que es un gigante económico pero un enano militar, necesita controlar el poder militar francés para poder hegemonizar Europa, pero para eso tendría que destruir Francia. De hecho, esta noticia pasó desapercibida para mucha gente el año pasado, pero Merkel sugirió que el asiento que tiene Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU lo tuviese la Unión Europea y no Francia como tal. Evidentemente, Macron se negó a ello. Porque la grandeur de la Francia a nivel de política exterior se acabaría si eso ocurriese, ¿no? Y además la geopolítica derivada de la Segunda Guerra Mundial acabaría. Pues bien, volviendo a la cuestión de la Constitución. La Constitución española tiene varios artículos polémicos. Bueno, polémicos, digamos, problemáticos, que nos han llevado a la situación actual. Vayamos al más problemático de todos, que es el que le lleva a Podemos a defender que España es un Estado plurinacional, y es el artículo 2 de la Constitución. Echa la ley, echa la trampa, porque el artículo 2 de la Constitución, y esto es un error que cometen los mal llamados constitucionalistas, que tanto tú como yo hemos criticado en multitud de ocasiones, es que leen ese artículo solo la parte que les interesa. Ese artículo dice
la soberanía reside en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Hasta ahí leen los constitucionalistas del 78 la Constitución. Pero se olvidan omitir la segunda parte del artículo, que dice: y reconoce y reconoce las nacionalidades y regiones que la constituyen a España. La contradicción se produce cuando hablas de nación española y al mismo tiempo hablas de nacionalidades sin especificar cuáles son. ¿Por qué? Porque si a eso le sumamos el título 8º de la Constitución, que es el que regula el funcionamiento de las comunidades autónomas y las competencias que pueden llegar a desarrollar, prácticamente cualquier comunidad autónoma se puede reconocer a sí misma como nación. Y de hecho el Estatuto de Autonomía que se quiso promulgar en Aragón, promulgado por Podemos, quería reconocer a Aragón como nación. Y de hecho el intento de construir ahora una comunidad autónoma leonesa que cubra las 3 provincias de Castilla y León orientales en la frontera con Portugal, León, Zamora y Salamanca, en algún momento también podría reconocerse como nación. Si a eso le sumamos que las competencias autonómicas y estatales pueden bailar bastante y las autonomías pueden llegar a asumir competencias estatales sin ningún tipo de problema, y por eso el PNV apoya al gobierno, porque quiere seguridad social, etcétera, pues ahí es donde tenemos el problema. El problema es que la dialéctica de clases, de estados y de imperios que en los años 70 y 80 conformó lo que es la España constitucional del 78, ha dado lugar a una España que administrativamente es centrífuga y se disuelve en Europa. Se disuelve en Europa bajo observación de la OTAN y se disuelve en Europa porque las comunidades autónomas tienen la capacidad legislativa y ejecutiva para disolver a la nación española. Entonces, ¿qué ocurre? Que la señora Batet dice que es contradictorio que los partidos separatistas no asistan a ver al rey, pero es que es justo al revés. Es perfectamente coherente. Ellos son coherentes. No asisten a ver al rey porque el rey simboliza la unidad de España. Y a ellos lo que les interesa es destruir esa unidad de España. Y la mejor arma, y con esto acabo y ya te dejo hablar, la mejor arma que tienen los separatistas para destruir la nación española ahora mismo es la propia Constitución española que tenemos, la del 78. De acuerdo, Gustavo, perdona, Santiago, pero es que aquí el asunto, yo no me refería a la incoherencia efectivamente de los partidos secesionistas, yo me estaba refiriendo a la incoherencia de los supuestos constitucionalistas. Primer lugar, constitucionalistas son todos porque todos los legitima la Constitución. Lo que se podría hablar es de partidos que quieren reformar la Constitución, o romperla, o destruirse, o mearse en ella. Pero constitucionalistas son todos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, en España, efectivamente, decía Schumpeter que está muy bien por preguntarse o condenar la actitud del criminal, pero también habría que preguntarse por la responsabilidad de la víctima. Es decir, está muy bien que España, tanto Willy Brandt como la Fundación Friedrich Ebert, regara de dinero al PSOE, o estuviera también los americanos con su secretario y funcionando la CIA aquí a marchas forzadas, pero vamos a ver, el café para todos y una serie de elementos, la reforma de la ley del Poder Judicial, toda esa serie de cuestiones las hemos hecho nosotros. Todo el tema de la ruptura que tanto explicó y desarrolló en su vida Trevijano, como están todos los documentos que en su despacho se firmaron para no aceptar la ley de asociaciones, y que los primeros en traicionarla fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista, eso es una realidad material también que está ahí funcionando. Además, en primer lugar, hay una cosa, ya lo he dicho con Pedro Inso alguna vez que me he cruzado con él en las conferencias nuestras, hay una cosa que me toca un poquito las narices, lo de democracia realmente existente, porque si yo boto el balón con la mano y digo que eso es fútbol, lo que no pueden decirme es que eso es fútbol realmente existente. No, eso será baloncesto, no fútbol realmente existente. Lo que tenemos en España no es una democracia realmente existente, es un estado de partido, claramente definido por Gerhard Leichhold y toda la jurisprudencia alemana. Los partidos son órganos del Estado que se financian por el Estado, que tú, que eres comunista o de izquierdas o como quieras rotularte, con todo el cariño del mundo, quiero decir, que no entro ahora en eso, financias tanto al ultraderechista, al conservador, a todo el mundo por igual que yo, y que eso es un sinsentido y una cosa que no tiene razón de ser, dentro de lo que se supone que debe ser una constitución. Ya no hablo de la financiación de los partidos, que eso es otro cantar, pero desde el punto de vista de la nación política no tiene sentido de ninguna parte, que además eso sí lo decía Gustavo Bueno,
que partido viene de una parte del Estado. ¿Cómo puede haber una parte que quiera disolver, destruir el todo del que forma, del que es un elemento de en ese conjunto, ¿no? Esa singularidad solo se da en España. O sea, aquí se ha legitimado, es más, te voy a ir más lejos. Las sentencias del Tribunal Constitucional que ilegalizan a Euskal Herria Rock no la ilegalizan por su ideología ni por su ideario, le legalizan por sus acciones materiales. Es decir, que tú puedes estar predicando la destrucción de España, qué sé yo, la llegada del califato, que hasta que no tienes los tanques en la calle o estás degollando gente no te detienen, porque se basan en lo que se llama principio de sumisión constitucional, no lealtad constitucional, que es el que tienen, por ejemplo, los alemanes. Y entonces nosotros somos la pera limonera y somos, como te diría yo, pues como un conclave del Vaticano que permite que haya obispos protestantes, imanes, predicando el Islam dentro del Vaticano, en la iglesia cristiana, porque somos lo máximo en democracia. Entonces, El artículo 1 de nuestra Constitución define el Estado español actual como un Estado social y democrático de derecho, basado en la libertad, la igualdad y luego el pluralismo político. ¿Qué ocurre también con ese problemático artículo 1 de la Constitución? En primer lugar, que define la ideología del régimen. Cuando define del régimen del 78, quiero decir, y no lo digo en sentido peyorativo lo de régimen, lo digo como en el sentido de régimen político, de sistema político. Sí, sí, sí. La ideología del sistema político de la democracia del 78 se define cuando define al Estado como social y democrático de derecho, es decir, socialdemócrata. Sí, exactamente. Todos los, absolutamente, sin excepción, todos los partidos políticos que concurren a elecciones en España demócrata que sigue los preceptos de la Constitución de la República Federal Alemana y de la planificación económica de aquella, que era la economía social de mercado, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que resultó del consenso de la socialdemocracia y la democracia cristiana para construir el estado del bienestar. Cuando el artículo 1 habla también de pluralismo político, entiende el pluralismo político en un sentido fundamentalista democrático. Aclaro con tres cuestiones previas. En primer lugar, la escuela del materialismo filosófico, cuando habla de democracia realmente existente, se refiere básicamente a la democracia que existe en un sentido actualista de la palabra, es decir, solo lo que existe es racional y por tanto real. Puede que el actualismo sea criticable en filosofía, pero entramos en otro debate. Lo que está claro es que con democracia realmente existente se refiere a la democracia liberal de partidos con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, donde los partidos venden sus productos electorales igual que las empresas venden los suyos en el mercado. Una coda, Santiago, una coda, pero es que yo estoy de acuerdo, lo que estás diciendo está clarísimo, pero una excepción. La democracia no es una cuestión de entender la democracia. Yo ni siquiera he entrado, figúrate, en si es el mejor de los sistemas o si soy demócrata. Ahora mismo no estoy entrando en eso. Lo que te estoy diciendo es que una democracia se fundamenta en dos pilares que no tienen discusión, que es la separación de poderes y la representación. No existe separación de poderes puesto que el legislativo elige al ejecutivo y se nombra al presidente. Hablando de España concretamente. Y tampoco existe representación puesto que las listas, da igual cerradas que abiertas, las nombra el jefe del partido, es la que refrenda con el voto el ciudadano, y es a través de un voto imperativo disfrazado con el eufemismo disciplina de partido, que aún así te sancionan e incluso te expulsan si no votas lo que te dicen. Es totalmente irreprochable que no puede existir representación del ciudadano, porque el ciudadano no está representado. Pero es que eso lo dice Gerald Laird, encima lo dice alabándolo. Dice, hemos superado la democracia de Rousseau. Ya se han integrado las masas en el Estado. Ha desaparecido todo átomo de representación a través de los partidos. O sea, eso está totalmente definido. Si no hay que irse a lo de realmente existente. Esto es una partidocracia. La cuestión es que la democracia realmente existente es básicamente sinónimo de partidocracia.
Y la cuestión también, y es donde nosotros diferimos, tú y yo, es que por una parte nosotros afirmamos que la separación de poderes, que no solo hay tres poderes, hay muchos más en el Estado, y algunos incluso son descendentes y otros ascendentes. No se puede negar que hay un poder militar, además de un poder diplomático, un poder federativo, un poder fiscal, además, aparte de los que reconoce Montesquieu, el legislativo, ejecutivo y judicial. La cuestión es que la separación de poderes, como tal, es imposible, y ya solo por un ejemplo muy claro. Cuando el Poder Judicial dicta una sentencia, quien la ejecuta nunca puede ser el propio Poder Judicial, sino que es el Poder Ejecutivo a través de la policía que forma parte de él, que para eso son Es otra funcionarios. cosa. La cuestión es que incluso el propio Montesquieu, en el espíritu de las leyes, Sí. reconoce que la separación de poderes es una ficción jurídica, realmente. Los poderes no pueden estar separados. Los poderes están totalmente entretejidos entre sí y si acaso tienen funciones distintas, pero que al final siempre es uno de los poderes, normalmente el poder ejecutivo, porque es el que está más conectado con el poder del Estado, el que ejerce esa ejecución precisamente de los poderes. Y en segundo lugar, respecto a la representación, hombre, es muy difícil saber hasta qué punto los intereses de una ciudadanía o de los súbditos de una monarquía o de los trabajadores o de quien sea están representados por un poder político determinado, sea ejecutivo, legislativo o incluso judicial. Por dos motivos pragmáticos. En primer lugar, porque en muchas ocasiones los poderes descendentes del Estado tienen que realizar acciones que vayan en contra de los intereses de los que supuestamente representan, de la población, y en muchos casos por su bien. Y en muchos casos el poder del Estado tiene que mentir a la población para poder salvar a esa población de algún tipo de calamidad. Y en segundo lugar, porque puede haber ocasiones, y esto también tiene que ver con la cuestión de la democracia, en las que nos vamos a poner en plan clásico, si quieres, en plan de los sistemas políticos, las formas de gobierno que Platón y Aristóteles clasificaban. Puede haber ocasiones en las que una aristocracia, una oligarquía o incluso una tiranía representen mejor los intereses de los gobernados que una democracia, basada a lo mejor además hay que tener en cuenta una cosa, que tanto para Platón como para Aristóteles la democracia era una degeneración para Platón de la politeia y para Sí. Aristóteles de la república. Y era una degeneración en base a lo que ellos habían experimentado en la Atenas de Pericles con los sofistas, porque entendían que los sofistas eran simplemente unos demagogos que engañaban a la población hablando de representación política. Una de las características básicas de la democracia realmente existente y que bueno, criticaba y clasificaba y que tiene que ver además con el articulado constitucional que nosotros tenemos y la cuestión del pluralismo político es que en base o en defensa de ese pluralismo político que nunca se sabe qué límites tiene y de ahí que tanto se defienda ahora la cantidad de partidos que tenemos ahora mismo en el hemiciclo, es que se vende como algo normal lo que no es más que sofistería, lo que no es más que sofística y demagogia. Nadie puede negar que Pedro Sánchez, que es un tipo hábil, porque para eso es presidente del gobierno, ha utilizado la demagogia más burda y la mentira política más execrable para poder llegar al poder. Porque normalmente si no mientes no puedes llegar al poder. Y evidentemente él ha mentido, va a mentir, va siguiendo mintiendo constantemente. Y si la gente le vota, que eso también es importante, porque también es un poder ese, el poder de la gente votando, es porque no le votan por lo que afirme, sino que le votan en base a aquello contra lo que ese hombre señor está. ¿Y contra qué él está? Contra el fascismo, lo totalitario, Franco, que representa a Vox. Y yo no estoy defendiendo a Vox ni tengo nada que ver con Vox. Pero lo que está claro es que el gobierno de coalición que tenemos ahora, de izquierda indefinida, degenerada de la socialdemocracia con populismo, que es PSOE más Podemos, votados por los partidos separatistas, se ha conformado simplemente por el miedo al crecimiento mayor de Vox y a sus 52 escaños. Pablo Iglesias Turrión lo que pretende, a mi juicio, es convertirse en una especie de Matteo Salvini de izquierdas, que utilice su posición en el gobierno como vicepresidente para hacerse valer él como el gran líder del gobierno, como ha hecho Salvini en Italia, pero en signo ideológico contrario, y apoyarse en una supuesta mejor gestión gubernamental para ganarse a la población. Los separatistas que ganan con un gobierno del PSOE y de Podemos, pues un aliado directo o indirecto para sus fines de romper la unidad de España. Aunque esa unidad de España ya se va disolviendo gracias al articulado constitucional. El problema para mí ya, fíjate, yo te diría que ya no es ni siquiera una cuestión de democracia o una cuestión de tiranía o de aristocracia o de oligarquía.
Es una cuestión de que si una constitución que siempre es posterior a la constitución del Estado, es decir, las constituciones políticas se construyen cuando hay un Estado concreto sobre la base que permite construirlas. Pero si en una constitución lo que se está promulgando es el suicidio del poder estatal, el suicidio del poder político, sea mediante la inclusión del derecho de autodeterminación en sus constituciones, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Yugoslavia y en Etiopía, porque Etiopía perdió Eritrea, y hago aquí un pequeño pacumbral, con tu permiso, porque esa es una de las preguntas que va a estar incluidas en mi próximo libro, La política de 100 preguntas, que si el poder político se puede suicidar. Eso está en el capítulo 9 sobre el poder. Lo va a editar Nautilus, tanto en España como en América del Sur, y está disponible a través de marzo. Y ahora cierro el pacumbral que acabo de hacer, con permiso tuyo. Pero lo que está claro es que, bien sea incluyendo el derecho de autodeterminación, o bien sea incluyendo artículos que permiten la disolución progresiva de una nación, lo que nos encontramos es ante un poder estatal irresponsable que, con tal de llevarse bien con poderes foráneos y también para asegurar el dominio de determinadas oligarquías o burguesías o clases dirigentes estúpidas, lo que no se está dando cuenta de que está fomentando precisamente la destrucción nacional. Y el problema de la Constitución española del 78 es que fomenta la disolución y la destrucción de España progresiva. Por eso yo no descartaría como posibilidad que, aparte de Cataluña, País Vasco y Galicia, lleguemos a un punto en el que a lo mejor nos encontremos con 10 autonomías que se reconozcan en sus estatutos como nación. Y ahí es cuando se produce el problema. Ya está Andalucía. Ya está Andalucía. Andalucía, que se reconoce como realidad nacional. Además, partiendo de la locura de un tipo que se le iba completamente la cabeza, que era Blas Infante, que además, con bastante probabilidad, según bastantes historiadores, se convirtió al Islam porque pretendía partir de Andalucía y de España para islamizar Europa, y que simplemente le han dado bola porque fue fusilado por el franquismo, como si el hecho de que Franco te fusilara eso te convierte en una persona. Pues a lo que vamos es precisamente a eso. Tenemos movimientos separatistas en ciernes en varias regiones de España, en Asturias, en Aragón, en León, en Canarias, en Valencia, en Baleares. Entonces, el gran problema de España es su constitución, que es disolvente de la unidad nacional. Y esto es una cosa que rebasa la cuestión de la democracia. Sin duda ninguna, efectivamente, pero es que has dicho tantas cosas. Vamos a ver cómo te meto mano a ti, porque eres un bombardero masivo. Vamos a ver. Montesquieu, efectivamente, pero Montesquieu al Poder Judicial él lo clasifica exactamente con la siguiente acepción: presque nul, prácticamente nulo. El Poder Judicial lo que tiene que ser es independiente, no es ningún poder. Pero vamos a ver, en el asunto de los poderes, que si hay uno que decide, eso es lo que había con Franco, que era un único poder y división de funciones. La acepción moderna de separación de poderes es lo que toman los americanos y lo que se llama checks and balances, que ellos mismos reconocen que que no es tampoco santo de mi devoción por una serie de elementos. Hay una teoría muy famosa que desarrolla él, que es la teoría del acto unitario, del ejecutivo unitario, que es San Antonín Scalia, uno de los últimos presidentes de la Corte Suprema, que él defiende precisamente como todo ese mecanismo de frenos y contrapesos que tienen los americanos es la base de su nación y de la libertad. La democracia, efectivamente entendida en la antigua Grecia, Aristóteles, sus formas rectas y desviadas, que además él entiende 5 formas de democracia, pero la democracia en esa época era directa, y además la Constitución se entendía para evitar lo que llamaban ellos la estasis, que era el desorden. La Constitución era una manera de poner orden. Bueno, cuidado, matiz importante histórico. La democracia aristotélica era directa, pero solo podían votar los hombres libres propietarios mayores de edad, y además era una democracia basada en la esclavitud. Igual, por cierto, y aquí entra el marxismo que yo defiendo, que la democracia realmente existente actual se basa en la explotación del trabajo asalariado, que esa es otra, que no es más que una evolución actual de la esclavitud antigua. Bueno, al tema nuestro, para no, es que si no cogemos derroteros y yo me enrollo también. El asunto es,
el asunto es, vamos a ver, en cuanto a la representación, vamos a ver. Dice un celebérrimo discurso de uno de los más grandes, que es Edmundo Burke, padre del conservadurismo. Dice, y hay una obra que tiene él que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, que si no has leído te va a gustar mucho, que habla precisamente de la nación, pero él le dice Estado en ese momento, pero refiriéndose a la nación. Él dice en el discurso a los electores de Bristol, él considera que una vez que el diputado es elegido por sus representados, ya pasa a ser parte de la nación, no representa los intereses de sus electores. Error, error, porque precisamente el representante tiene que ser de aquellos a los que representa, de los intereses de los que representa, porque le votan los de su distrito, lo que sería en la antigua Grecia los demos, y es el que conoce las necesidades, las querencias, su tierra, la economía, realmente las necesidades políticas de sus electores. Lo que no puede aparecer ahora un señor que viene de la huerta murciana y ponerse a hablar, qué sé yo, de las operaciones siderúrgicas del País Vasco, de los astilleros de Galicia, hablando de industria sin tener ni puñetera idea. Eso es... Cuidado, porque puede darse el caso que un señor de Murcia sepa más sobre los astilleros del País Vasco que un vasco. Pero eso es otra cuestión. La representación en los distritos... Cuidado, una cuestión sobre Burke. La representación en los distritos que tanto se defiende desde la jurisprudencia anglosajona, vámonos al caso práctico del Brexit. ¿Acaso el Partido Laborista, que hay muchas quejas en el Reino Unido por eso, no ha traicionado a los trabajadores británicos que estaban supuestamente representados por ellos en sus distritos, al no defender la soberanía de la industria británica que se ha ido minando poco a poco desde los 40 años que ha estado dentro de la Unión Europea? Y no deja de ser curioso que hayan sido partidos conservadores, los Tories y el UKIP, los que han representado mejor los intereses de la clase obrera británica, hasta el punto de que ha habido viraje en un montón de regiones de Inglaterra que era el hegemón allí, o sea, el partido hegemónico durante décadas había sido el Partido Laborista, y han acabado votando a Boris Johnson. Es decir, el formalismo jurídico que pueda representar, que pueda ejemplificar un distrito en Inglaterra, si al final en ese distrito el partido político de turno, el laborista, defiende más intereses globalistas, europeístas, pues acaba derivando otra cosa. Pero, lo digo porque ese parámetro al final se ha roto con el Brexit. Santiago, vamos a ver, eres un cabroncete porque me cambia de un lado a otro y me dejas loco porque... Es la dialéctica. Vamos a ver, me voy por un registro... el tema es que el ciudadano básicamente tenga un mecanismo de control del poder. Cuando aquí hablamos, por ejemplo, de representación o democracia, lo que no lo presentamos efectivamente como algo ideal. No significa que ya se acabe los males del mundo y que se acabe la corrupción y que se acabe... No, hombre, no. Lo que estamos hablando es que el ciudadano tenga unas herramientas, que luego veremos si las usa o no, o qué uso hace de ellas, pero que tenga unas herramientas para frenar al poder. El mecanismo de frenos y contrapesos, que lo explica perfectamente toda la jurisprudencia americana, es que siempre un poder está enfrente del otro. En el caso del ciudadano, que tiene el representante en su oficina para ver a todos los vecinos, atenderle y ir los sábados allá a hablar con el señor Smith y con su prima, tiene un mecanismo de recall, de revocación, que si no cumple lo que ha prometido, tienen la herramienta para poder destituirle. Eso es de lo que estamos hablando. No nos estamos yendo más lejos. No nos estamos yendo a un idealismo de que se acabarían todos los problemas que tú estás diciendo que se presentan o dan unas soluciones distintas a las que teóricamente podrían darse con este modelo, ¿no? Eso es simplemente lo que yo te presento no es idealista. Yo te estoy presentando problemas materiales que han ocurrido en Inglaterra en concreto. No, quiero decir que no que lo que tú me presentes sea idealista, sino que el modelo que parece que yo te presento, que me pones esos ejemplos para decir no se cumple, es lo que quiero decir. Y luego la Constitución, para retomar el tema de la Constitución, aquí lo que existe precisamente es que la Constitución quieren crear, recogiendo el guante que tú has lanzado, con lo de los artículos, tú figúrate qué aberración, a través de una Constitución formal quieren destruir la Constitución material de la nación española. O sea, la Constitución material, que es el modo colectivo de vivir secular de una población,
la quieren destruir con sus tradiciones, con todo, que es la que da fuste a una constitución luego formal, que es la que se materializa, que son las reglas de juego realmente de esa población, la quieren destruir. Es decir, no es una cuestión baladí, no es una cuestión anecdótica, que toda la historia de España, desde su enemigo, su imperiofobia, recogiendo el celebérrimo libro de esta señora, de María Elvira Roca Barea, que la hemos tenido en el programa, una mujer encantadora, y toda la negación desde los Reyes Católicos o de la unidad de España no es una cosa anecdótica, tiene un sentido lógico, que es crear una atmósfera de que aquí no ha existido nunca realmente una constitución material, que le da fuste para ir introduciendo esos elementos formales de los que tú estabas apelando antes, para ir disolviéndolo ya definitivamente. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, cuando Puigdemont hace poco en el Parlamento Europeo y en un artículo aludía a que la democracia es más importante que las Exactamente. leyes, que Sí, 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 sí. el democratismo de esta gente que piensa que democracia es votar, cuando el voto no es más que un procedimiento que, por cierto, es muy antiguo, es incluso anterior a Grecia, se daba incluso en asambleas de sociedades políticas prestatales, donde incluso había hombres y mujeres que debatían cuestiones y a mano alzada votaban, o por otro tipo de recursos. El voto se ha dado en gobiernos aristocráticos, oligárquicos, en tiranías también se ha votado. En la España franquista se votaba, había referéndums. En las dictaduras del proletariado soviéticas se votaba. En Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, hay elecciones municipales donde incluso las mujeres pueden votar. Donde no había elecciones era en la Alemania nazi del Tercer Reich, porque el Führerprinzip establecía, como tú bien sabes, como has estudiado Derecho, que era el propio Führer el que establecía jurisprudencia con sus actos y decisiones, Sin con lo duda. cual no había ningún tipo de contrapeso legal para poder llevarle la contraria. Por eso, el Tercer Reich ha sido probablemente el gobierno que más ha negado lo que es los contrapesos jurídicos al poder político, al poder estatal. Los contrapesos los ponen las leyes. ¿Cuál es el problema? Y el Ejecutivo y el Judicial. ¿Cuál es el problema? Que si esas leyes, y la Carta Magna es la ley suprema en España, hasta que se metió la Unión Europea, porque ahí se ha visto la reforma del artículo 135, donde tenemos que ajustar nuestros presupuestos a lo que diga la Unión Europea. Es muy grave que en una Constitución española aparezca un poder extranjero imperialista, Unión Europea, en su articulado, Sin con la duda. expresión, porque es lo que ocurre en el artículo 135, que Podemos se quejó de ello, pero tampoco va a hacer mucho para poder contrarrestarlo. Lo grave es que una Constitución, y yo insisto en ello porque me parece el tema fundamental en nuestra conversación hoy, lo grave es que una Constitución permita la disolución del Estado en un poder superior, a través simplemente de una idea de democracia que se base en la voluntad popular de la gente. Donde parece ser que la voluntad popular de la gente pueda crear jurisprudencia, convirtiendo a la gente en una suerte de tirano. Y eso es algo, por cierto, que denunció Platón en su día, porque la democracia, en tanto que forma degenerada de la república, no es más que la tiranía de la mayoría sobre determinadas minorías, y una mayoría que al mismo tiempo estaba dirigida por unos demagogos de los cuales siempre salía uno triunfante que se convertía en un tirano. Porque de la democracia surge la tiranía. El que se haya leído La República de Platón lo ve perfectamente. No deja de ser maravilloso y al mismo tiempo trágico que un texto que tiene casi 3.000 años de existencia desde que se publicó nos pueda servir todavía para poder entender determinados fenómenos políticos. Eso también lo critica en la política Aristóteles cuando dice las democracias más democráticas, recogiendo ese mismo sentido de tus palabras, pues también la define de esa forma. De hecho, él en sus cinco definiciones, pues él cree en una suerte de aristocracia y de democracia, entendiendo, o sea, un mixto, una cosa Sí, mixta. claro. Esa mixtura que defiende Aristóteles como la mejor, de hecho, es más o menos algo parecido a lo que ha funcionado en Europa Occidental y en Estados Unidos en el siglo XX, porque lo que tenemos es una mezcla de aristocracia o incluso de oligarquía, porque domina una clase burguesa en estos estados capitalistas y al mismo tiempo hay una especie como de élite gubernativa en estos estados y al mismo tiempo el cuerpo electoral vota.
Tampoco Platón se opondría a una forma mixta de gobierno, aunque claro, para él la forma de gobierno perfecta sería la aristocracia, no entendía en el sentido del antiguo régimen, del dominio de los nobles, sino en el De los sentido de que mejores. gobernaran los mejores de un cuerpo político, en el cual, por cierto, no había esclavitud y donde solo tendrían propiedad personal los demiurgos, los geómoros, es decir, el cuerpo electoral, que serían obreros y campesinos, de los cuales surgirían los soldados y al mismo tiempo de los cuales surgirían los gobernantes. Y ni gobernantes ni soldados tendrían propiedad personal, para evitar el egoísmo, ¿no? Platón trató de imponer su forma de gobierno intentando ir a Siracusa, fue expulsado y esclavizado en aquella polis. Aristóteles trató de hacerlo implantándose políticamente de manera oblicua, siendo mentor de Alejandro Magno, y Alejandro Magno, pues como sabemos, cogió lo que le interesó y trató de impulsar un imperio generador que duró poquísimo porque a su muerte pues no dejó una herencia clara. Pero lo que está claro es que, bueno, como diría Bueno, sin el racionalismo griego estamos perdidos. Y evidentemente, fíjate lo poderoso que es este racionalismo griego, que nos permite entender y criticar las posiciones políticas de grupos como el PSOE, Podemos o los separatistas, que, además de ser analfabetos funcionales, actúan de mala fe con respecto a la nación. Y se apoyan en los poderes políticos de esa misma nación y en la constitución de esa misma nación para disolverla en nombre de la democracia, y esto es pura demagogia lo que hacen, es sofistería, para encauzarla en una Unión Europea que malvive después del Brexit, pero que ya Borrell ha ido a Serbia y a los países balcánicos para poder incorporarlos como recambio. O sea, tú fíjate lo grave que es, fíjate tú lo perversa que es la Unión Europea como institución supraestatal. Los británicos han hecho muy bien en irse. Han ejercido su soberanía y yo la verdad es que les deseo que les vaya muy bien. Sí. Pero como recambio se van a las repúblicas balcánicas que todavía no han ingresado a la Unión Europea, que existen fruto de unas guerras devastadoras que ocurrieron a finales del siglo pasado por la desmembración de Yugoslavia. Cuando surjan los europeístas, y los constitucionalistas españoles son prácticamente todos europeístas, diciendo que la Unión Europea se ha construido para que no vuelva a haber guerras en Europa, lo que habría que decirles es que precisamente la absorción imperialista depredadora de países soberanos, entre comillas, en los Balcanes, se ha producido porque la Unión Europea apoyó la destrucción de un país soberano en nombre de la geopolítica y del interés del capital. O sea, a mí yo creo que el Brexit va a ser, sobre todo, por lo menos a medio largo plazo quizás, muy positivo para la población británica. Eso lo hemos defendido siempre aquí, siempre. Hemos sido partidarios del Brexit. Claro. De hecho, sientan un precedente que vamos a ver a dónde lleva, vamos a ver qué pasa con Italia, vamos a ver qué pasa con otras localidades, con otras naciones miembros de la Unión Europea. Pero lo que está claro es que la Unión Europea por el Brexit no ha terminado. La extensión a los Balcanes, la extensión incluso a una Ucrania un poco más estable, está ahí. Y mientras Alemania siga siendo el poder económico hegemónico en esa Unión Europea, van a tratar de hacer todo lo posible. Una de las cosas graves que tenemos en España es que, multiplicándose las fuerzas euroescépticas en el resto de naciones, la clase política dirigente y la clase económica dominante en España es una, o si no, quizás la más europeísta de toda la Unión Europea. Bueno, una cosa, Santiago. Entonces, Sí. uno de los que recoge curiosamente, es que es alucinante. Uno de los que critica, creo que dijo globalismo y que el futuro está en las naciones soberanas, ¿sabes quién es? Donald Trump. En uno Bueno, de sus discursos, precisamente le apela a la soberanía de las naciones, cuando acusan a los Estados Unidos de América ahora, todo ese tema, toda esa campaña que le llevó a la Casa Blanca y todo ese tipo de cuestiones, precisamente él apela a que no hay mayor beneficio para las naciones o los continentes que las naciones soberanas. Todo este globalismo, apelando al europeísmo, este absurdo sucedáneo, que aquí hemos siempre criticado cómo han querido disolver el concepto de ciudadano de una nación de la que sea política para crear el ciudadano europeo, para que ya no se dijera soy español o soy francés, sino soy europeo. Sí, el cosmopolitismo europeísta de siempre. Yo, como conclusión, te diría que vivimos un poco en un mundo al revés, donde es la derecha conservadora
no liberal, evidentemente, o liberal conservadora incluso, la que defiende preceptos que la izquierda política definida ha definido siempre, como la soberanía nacional, mientras que la izquierda degenerada del proceso de degeneración que la socialdemocracia ha tenido en Europa Occidental y de la caída de la URSS es la que está defendiendo preceptos que ha defendido siempre la derecha, que es la venta del patrimonio político nacional al mejor postor extranjero. Y eso es lo que está defendiendo realmente PSOE y Podemos junto con los separatistas. Y por eso los separatistas atacan al rey, porque curiosamente el rey, en su posición institucional, y esto que voy a decir, se me van a tirar al cuello, pero es que me da igual, es que ahora mismo la figura institucional del rey está a la izquierda de los partidos separatistas que están más a la derecha que él. Aunque, y digo esto diciendo que las categorías de izquierda y derecha ahora mismo no explican absolutamente nada, porque han perdido completamente su sentido, y donde la dicotomía entre izquierda y derecha, que tuvo sentido con la Revolución Francesa, aunque nunca fue universal, pues ahora prácticamente solo permite distinguir pues el aspecto físico de la gente, o a dónde pasa el ocio, o qué medios de comunicación sigue. Yo creo que hay que empezar a usar otro tipo de dicotomías, porque evidentemente la izquierda es cosmopolita, globalista y procapitalista y pro-neoliberal, mientras que Donald Trump, como tú bien dices, si hubiera nacido en los años 40 o 50, pues sería bastante análogo, pues yo qué sé, a una figura como Perón, a una figura como Nasser. Sin duda ninguna. Bueno, Santiago, vamos a ir acabando. Ha sido, creo que, una charla interesantísima. Me gusta un montón discutir contigo y hablar. Y lo que sí podemos decir que, aunque tengamos alguna diferencias, yo creo que son decimales realmente, pero bueno, que aunque puedan ser sustanciales en algunos aspectos, lo que sí coincidimos, sin duda ninguna, es que el problema de la nación española es su propia Constitución. Yo creo que es precisamente la herramienta y el núcleo, la herramienta que utilizan los destructores de España como nación, y precisamente es el núcleo de los problemas que tiene España como nación. Yo creo que eso es algo que tenemos totalmente claro y que precisamente y paradójicamente, que aquí sí se daría para otro programa, como precisamente, Santiago, ya para terminar, aquellos que se erigen de manera incipiente, pero que han salido y se han catapultado ya con 52 diputados, como defensores de la nación política, precisamente se agarran como herramienta a la Constitución, que es a la misma que se agarran los mismos que quieren destruirla. Sí, tienes toda la razón. Yo respecto a eso recomendaría también leer en el segundo número de La Razón Comunista mi artículo titulado Crítica al programa de Vox. Hay una primera parte donde critico básicamente su manifiesto fundacional y los 100 puntos con los que se presentaron a las elecciones europeas. Vox entra en varias contradicciones. En primer lugar, el modelo económico que siguen, que es una especie de remedio de minarquismo casi de escuela austríaca, que es absolutamente incompatible con el modelo económico que sigue Europa Occidental actual y que además no permite ejercer soberanía económica ni política alguna. En segundo lugar, porque defienden una descentralización administrativa que podía perfectamente defender el PSOE. Y en tercer lugar es su defensa de la Constitución. Por cierto, habría que criticar también el título que dedica la Constitución a blindar la figura del rey, del monarca, y más teniendo en cuenta a una figura como Juan Carlos de Borbón, que entre otras cosas vendió la soberanía de España, vendiendo el Sáhara Occidental a Marruecos y a Estados Unidos a cambio de él ser el rey y realizar la transición que le pedían desde la CIA. Pero a lo que voy, yo creo que una de las tareas jurídicas, filosóficas, políticas y económicas de los patriotas españoles a corto, medio y largo plazo va a ser la crítica abierta y pública de la Constitución española. Porque parece ser que es un texto... Un tabú, Santiago. Sí, es un tabú. Es un tabú que hay que vencer. Es un tabú que no hay que tener miedo a realizar. Hay que realizar una crítica sistemática, pero vehemente y constante y racional a la Constitución española del 78, porque es una constitución jurídicamente aberrante, políticamente insostenible y económicamente insuficiente para defender los intereses del pueblo español. Bueno, yo creo que tus 3 frases finales han sido estupendas, las suscribo yo también, y quiero felicitarte por tu labor, la que estás haciendo de investigador, por tu prolija sucesión de artículos y todo lo que estás haciendo en Argentina, tanto en Argentina como cuando estás en España.
Y nada, esperamos verte pronto. Siempre que tú puedas, estaremos en contacto para tenerte en nuestro programa. Un fuerte abrazo, Santiago. Un fuerte abrazo a todos y nada, un placer como siempre trabajar con vosotros y participar de vuestros medios de comunicación.